Buenos días a todos. Como se podrán dar cuenta, hay mucho cariño. No se crean todo, pero bueno, la plática de hoy es de trastornos oftalmológicos y les quería pedir si podemos apagar un poquitito la luz de aquí enfrente para que se puedan ver las fotos clínicas, por favor. Vamos a hablar de trastornos oftalmológicos en pacientes con VIH. Y bueno, el objetivo de esta plática es conocer más o menos el abordaje que se hace de los pacientes con VIH desde el punto de vista oftalmológico y principalmente reconocer las enfermedades más frecuentes que afectan a esta población. Nada más para recordar un poquitito la anatomía del ojo, que yo creo que cuando terminamos la carrera es de lo que menos sabemos, ¿sí? Tenemos la cavidad ocular, está ocupada por el vitrio, que es un gel gelatinoso. El ojo se divide en un segmento anterior que está compuesto por lo que es córnea, cámara anterior que está compuesta por humor acuoso, iris cristalino, y segmento posterior que es a partir del cristalino para atrás, formado por diferentes capas que recubren por dentro la cavidad ocular, que es la retina, coroides, epitelio pigmentado de la retina y la esclera en la parte más posterior, ¿no? Que es sería la más externa. Entonces, aquí vemos cómo confluyen todas las capas de la retina hasta el nervio óptico y se dirigen hacia atrás a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando nosotros dilatamos la pupila, que la pupila es un como músculo que se mueve como el diafragma de una cámara, cuando hay mucha luz, la pupila se cierra y cuando hay poca luz, la pupila está ligeramente en midriasis media. Entonces, cuando nosotros usamos un fármaco para dilatar la pupila, lo que logramos es ver a través de esta ventanita que se hace más grande, podemos ver toda la retina, la coroides, el nervio óptico, entonces nos puede dar una idea bastante buena sobre muchos diagnósticos sistémicos en pacientes con VIH específicamente. También tenemos patología asociada a la parte anterior del ojo, por ejemplo, las uveitis anteriores se refieren a inflamación en el humor acuoso. Si nosotros vemos cuando hacemos pasar un rayo de luz a través de un cuarto oscuro, podemos ver las partículas de polvo flotando. Entonces, ese es el mismo fenómeno de Tyndall que nosotros vemos en la exploración con lámpara de hendidura al revisar a un paciente en cuanto a revisión oftalmológica, ¿no? Entonces, si vemos particulitas flotando en el humor acuoso, tiene una uveitis anterior, son células inflamatorias y hay que descartar diferentes patologías. Ay, perdón. Entonces, bueno, esta es una imagen de lo que es el fondo de ojo o polo posterior, que es nosotros cuando decimos vele el fondo de ojo nos referimos a lo que es nervio óptico. Estas son las arcadas vasculares temporales, hacia acá son las arcadas nasales, por aquí estaría la nariz del paciente y esto es un ojo izquierdo, estamos viendo al paciente de frente. Entonces, cuando el nervio óptico está del lado izquierdo es el ojo izquierdo. Este es el área macular. Hay muchos pacientes que nos dicen, mi mamá le dio mácula. Pues no es que le haya dado mácula, seguramente tiene un problema o una degeneración macular relacionada con la edad, que es lo más frecuente en personas mayores. Esta área se conoce como mácula porque es una mancha oscura porque aquí prácticamente es una región avascular y es la zona de mejor visión de todo el ojo, es lo que está encargado de enfoque, ver textura, profundidad, ¿no? Son 500 micras, o sea, la mitad de 1 milímetro. El nervio óptico, esta foto, o sea, así como lo ven en grandote, en realidad mide 1500 micras, o sea, 1,5 milímetros. Son los tamaños, ¿no? Entonces, hablando de esta zona, estamos viendo esta pequeña parte del ojo, pero tenemos también retina periférica y retina en ecuador, ¿no? Esto es una foto de segmento anterior o de la córnea. El humor acuoso que ustedes ven, pues se ve prácticamente transparente, y esta otra imagen es el cristalino, es un corte con la lámpara de hendidura, con el haz de luz, y podemos ver las diferentes partes del segmento anterior. Entonces, bueno, ¿cuál es el abordaje de los pacientes con VIH?
Pues prácticamente lo más importante es la historia clínica, ¿sí? Es muy importante que sepamos cuántos CD4 tiene el paciente en el momento de la revisión, la carga viral, si ya empezó antirretrovirales o si va a empezar antirretrovirales. Lo ideal en pacientes con menos de 50 o 100 CD4 es hacerles una revisión oftalmológica antes de empezar los antirretrovirales. Hay muchos pacientes que pueden tener retinitis por citomegalovirus, que prácticamente es asintomática porque es poco frecuente que empiece en la mácula o en el polo posterior. Entonces, si se encuentra en retina periférica, el paciente prácticamente está asintomático hasta que ya evoluciona a etapas más avanzadas. Entonces, lo que nosotros aquí hacemos en el CIENI es, lo pasamos a la lámpara de hendidura para ver segmento anterior, para ver si hay celularidad en humor acuoso o en vítreo. Dilatamos la pupila con unas gotas especiales que son TP, que es midriático y cicloplégico, y con esto vemos el fondo de ojo, con el oftalmoscopio indirecto. Entonces, lo que podemos encontrar en el segmento anterior, como ya les había mencionado, es uveitis anterior o sin alteraciones, y en fondo de ojo podemos ver muchas patologías, que ahorita les voy a presentar varias imágenes clínicas de pacientes de aquí del CIENI, como son retinitis por citomegalovirus, sífilis, granulomas coroideos, células inflamatorias en el vítreo solamente asociadas a sífilis, sin papilitis y sin otras alteraciones severas. Entonces, bueno, así como el VIH tiene una evolución en cuanto a la cuenta de CD4 y la carga viral en diferentes manifestaciones sistémicas y enfermedades oportunistas, lo mismo sucede en el ojo. Si nosotros vemos aquí la cuenta de CD4 es aproximadamente menor de 400, y podemos tener imágenes en ojo solamente de sífilis ocular. De hecho, muchos de los pacientes con VIH debutan con patología ocular y posteriormente se saben que son VIH positivos. Entonces, pueden debutar con una infección oportunista de ojos y posteriormente se hacen la prueba y resulta que son positivos, ¿no? Por ejemplo, sífilis. Tenemos la patología que se llama retinopatía por VIH cuando tienen menos de 150 CD4, que podemos ver aquí que son microhemorragias intrarretinianas con algunos exudados. En pacientes que tienen menos de 50 CD4 tenemos la retinitis por citomegalovirus. Aquí tenemos estas zonas blanquecinas con hemorragias en polo posterior. Y en pacientes con menos de 200 CD4 también podemos tener granulomas coroideos asociados a tuberculosis diseminada. También muchas veces en los pacientes cuando llegan aquí al CIENI, todos los ingresos son hospitalizados prácticamente el mismo día que se ingresan o al día siguiente, y muchas veces podemos encontrar como primera manifestación de tuberculosis la presencia de un granuloma coroideo, y ya con eso posteriormente se hacen todo lo del lavado bronquialveolar, cultivos, etcétera, y se corrobora que efectivamente tiene una tuberculosis diseminada. Entonces, en cuanto a la exploración, tenemos diferentes lentes. Este es un lente de 20 dioptrías, que es el que se usa con el oftalmoscopio indirecto, un lente 78, lente de 3 espejos, un transecuador, bléfaro son las gotas que usamos, gotas de TP, que son las de tapita roja para dilatar la pupila, anestesia tópica, y esta es la lámpara de hendidura que pues en algún momento todos rotamos en oftalmo y más o menos nos acordamos, y bueno, podemos ver la cámara anterior, el cristalino, córnea, etcétera, ¿no? Posteriormente les ponemos las gotas y lo revisamos con este como casco, que es el oftalmoscopio indirecto, que nos da una imagen panorámica y amplificada de toda la retina. Entonces podemos ver polo posterior y toda la retina periférica. Entonces, bueno, la patología que pueden presentar los pacientes es desde párpados, pestañas, celulitis orbitarias asociadas a MAC, alteraciones de segmento anterior, segmento posterior, diferentes infecciones oportunistas. Pueden también tener presencia de sarcoma de Kaposi en conjuntiva y afección de pequeños vasos, que son las más importantes, ¿no? Y las más frecuentes siendo las infecciosas. Y aquí un poquito de números en cuanto a epidemiología. Los pacientes con VIH en algún momento de la evolución de su enfermedad van a presentar alguna patología oftalmológica. Puede ser desde herpes zosteroftálmico, úlceras dendríticas por herpes, uveitis anteriores, pero el 70% pueden presentar alguna manifestación. La más frecuente y la menos agresiva es lo que conocemos como retinopatía por VIH o microangiopatía. Esta es muy frecuente, que son las hemorragias intrarretinianas, los exudados, pero habitualmente es benigna y desaparece o mejora al momento de que el paciente inicia antirretrovirales y tiene una recuperación inmunológica.
Lo más grave, que se puede presentar hasta un 30% de los pacientes, es la retinitis por citomegalovirus en aquellos que tienen menos de 100 CD4 o menos de 50 CD4. Esta es la principal causa de ceguera en este grupo de pacientes y es a quienes nos orientamos a detectar de manera temprana. Un porcentaje menor puede tener sífilis, pero tenemos también muchos pacientes que debutan como una sífilis y posteriormente se diagnostican como VIH positivos. Y menos del 2% de la población puede tener presencia de granulomas coroideos asociados a tuberculosis. Esta es una imagen de algo que se llama tricomegalia, que es el crecimiento de las pestañas y es muy probablemente por estimulación del virus de VIH. Esto en cuanto a párpados y anexos. Tenemos pacientes que pueden tener herpes zóster oftálmico y lo más importante es que los pacientes con VIH tienen 6 veces más riesgo de hacer un herpes zóster oftálmico en algún momento de la recuperación inmunológica. El herpes zóster se considera como un síndrome de recuperación inmune tardío en los pacientes con VIH. Pero aquí lo más importante, si ustedes ven las lesiones, tiene lesiones en la nariz, tiene un poquito de hiperemia de la conjuntiva, pero ¿qué notan ustedes aquí? Alcanzan a ver, la pupila está dilatada, ¿sí? Y algo que es muy importante, paciente con herpes zóster oftálmico, aunque no tenga ojo rojo, hay que dilatarle la pupila, porque tienen riesgo de hacer algo que se llama necrosis retiniana aguda o necrosis retiniana progresiva externa, que es una lesión en retina, ahorita les voy a enseñar una foto, que puede ser muy grave y ocasionar desprendimiento de retina. Entonces, muy importante, siempre paciente con herpes zóster oftálmico y lesiones en la punta de la nariz, que es lo más frecuente asociado a patología de polo posterior, hay que revisar fondo de ojo. Esta es una imagen, ¿notan ustedes la palidez de la retina? Bueno, esta es una necrosis retiniana aguda por herpes. Principalmente está causada por varicela zóster, pero también se ha asociado a herpes tipo 1 y en ocasiones herpes tipo 2. Y esta es una de las indicaciones, antes de que saliera el Rapivir o el Valaciclovir, era una de las indicaciones de tratamiento intravenoso y a veces usar Foscarnet en este grupo de pacientes. Avanza de manera muy rápida, si ustedes se dan cuenta es una zona blanquecina extensa de la retina, hay oclusiones vasculares, si ven los vasos de la retina están adelgazados y es prácticamente de mucho riesgo para desarrollar ceguera en este grupo de pacientes. Podemos también tener pacientes que desarrollan estas úlceras dendríticas, que son características en córnea por herpes tipo 1. Y aquí lo más importante es cuando ustedes tengan un paciente que tiene ojo rojo o le arde o le duele, por favor no manden esteroides. Es muy común que manden Tobradex o Maxitrol o a cualquier medicamento que contenga esteroide tópico. Por favor, traten de evitarlo porque muchas veces puede ser una uveitis asociada a herpes sin presencia de úlceras dendríticas y lo que ocasionamos al dar esteroides es que estas úlceras se prendan y pueden llegar a perforarse en menos de una semana los pacientes, ¿no? Entonces, aquí es una tinción con fluoresceína y vemos cómo toda esta zona está ausente de epitelio corneal, es muy dolorosa y hay que dar tratamiento con aciclovir en ungüento tópico oftálmico y aciclovir tomado, ¿no? Entonces, por favor, no mandar esteroides. ¿Ustedes qué notan en esta foto? Que es una foto de lejos. Pupila dilatada, las pestañas. Ajá, ¿qué más notan? La manchita roja. Un nivel, efectivamente. Esto es el grado más severo de inflamación en el humor acuoso. O sea, normalmente no se ve así, pero esto ya es un hipopión. O sea, hay tantas células inflamatorias en el humor acuoso que se depositan y se sedimentan y hacen un nivel. Normalmente no lo vemos así, pero este es un paciente que tiene un hipopión y es una uveitis anterior severa. ¿Sí? Vean ustedes el nivel. Esto es el humor acuoso. O sea, aquí está la córnea y tiene un nivel inflamatorio severísimo. Este paciente tuvo criptococo en el humor acuoso y gracias a eso se hizo el diagnóstico de una criptococosis diseminada. No se había diagnosticado en un inicio y se tuvo que internar para tratamiento con anfotericina B. ¿Qué ven ustedes aquí? Estas lesiones rojizas, elevadas. Esto es un sarcoma de Kaposi en conjuntiva, ¿sí?
No todo ojo rojo es un derrame y no todo ojo rojo es una conjuntivitis. Pueden ser uveitis severas o lesiones asociadas a sarcoma de Kaposi. Es causado por el herpes HHV8 y habitualmente desaparecen cuando el paciente inicia antirretrovirales y tiene una mejoría en la respuesta inmunológica. Pero aquí lo más importante de tener lesiones en conjuntiva es que estamos obligados a descartar que tenga sarcoma de Kaposi en tórax o en abdomen y debemos pedirle una tomografía, ¿sí? Tanto de tórax o abdomen. Y también lo pueden presentar los pacientes que inician antirretrovirales y les baja de manera muy rápida la carga viral. Puede ser también un síndrome de recuperación inmune asociada a un sarcoma de Kaposi severo, ¿no? El sarcoma de Kaposi en los pacientes aquí en el CIENI es bastante agresivo, puede llegar a matar a los pacientes. Entonces, cuando vean estas lesiones, por favor, pídanle una tomografía o refiéranlo para un estudio un poquito más profundo porque puede tener sarcoma de Kaposi visceral y necesitar a veces quimioterapia, ¿no? Si solamente está en piel y resulta que la tomografía está sin alteraciones, pues el paciente no va a necesitar quimioterapia y va a mejorar simplemente con mejorar la respuesta inmunológica y al iniciar los antirretros. ¿Qué notan ustedes aquí en esta foto? Sí, un poquito. Estos puntitos, estos son exudados algodonosos. Normalmente esto lo vemos en pacientes diabéticos, pero algo que es muy importante es, en la diabetes siempre hay microaneurismas, entonces los microaneurismas se ven como bolitas rojitas, ¿sí?, que no tiene este paciente. Entonces, persona joven con exudados algodonosos, hay que pensar siempre que es VIH positivo. Entonces, muchas veces se pide una prueba de VIH cuando vemos una persona joven con exudados algodonosos y habitualmente tienen menos de 150 CD4. Entonces, esta es lo que nosotros conocemos como retinopatía asociada a VIH. Esto es causado principalmente por infartos en la capa de fibras nerviosas de la retina y es causado directamente por el virus de VIH. Estas son algunas hemorragias intrarretinianas, son hemorragias en flama, hemorragias en punto y mancha. Aquí tenemos la presencia de un exudado algodonoso, aquí hay otro, pero característicamente no hay microaneurismas, entonces no es un paciente diabético. Normalmente la retinopatía diabética se tarda a veces hasta más de 10 años en dar problemas en retina ya una vez diagnosticado el paciente. Entonces, cuando tenemos esto, primero pensar que seguramente el paciente es VIH positivo y que muy probablemente tiene menos de 150 CD4. Estas son fotografías clínicas de lo que nosotros conocemos como retinitis por citomegalovirus. Si ustedes ven aquí el vaso, ¿sí?, de retina, está como, se le conoce como en rama congelada. Esta es una retinitis granular. Tenemos todas estas zonas blanquecinas, pálidas en retina periférica, que son causadas por el citomegalovirus. Como está en la periferia del ojo, normalmente el paciente puede cursar asintomático. De ahí la gran importancia de dilatar la pupila y revisar con un oftalmoscopio indirecto la periferia de la retina, ¿sí?, y no solamente el porlo posterior o el área macular. Cuando nosotros usamos el oftalmoscopio directo, ¿sí?, cuando nos acercamos con el paciente y que vea para allá y etcétera, el oftalmoscopio directo nos da una ampliación solamente de 10 grados, los 10 grados centrales. O sea, solamente podemos ver el nervio óptico y un pedacito de área macular. Todo el resto de retina, nosotros es prácticamente imposible sin que dilatemos la pupila del paciente que podamos ver la periferia. Entonces, si no cuentan con algún oftalmólogo cercano o retinólogo, de preferencia, pues dilátenle la pupila y si le ven algo raro, pues lo refieren, ¿no? Esta es otra imagen de retinitis por citomegalovirus que se llama retinitis como en pizza con catsup, ¿sí?, porque se ven zonas de hemorragia, zonas de blanquecinas de retinitis, el nervio óptico, está un poco turbio el vítreo y normalmente son pacientes que tienen menos de 50 CD4. Pero bueno, ya una vez que se cura la retinitis, que se debe de dar valganciclovir, ¿sí?, a dosis de 900 miligramos cada 12 horas, por lo menos 3 semanas, pero hay veces que los pacientes necesitan mucho más tiempo. Esto implica que el paciente se esté tomando 4 pastillas de valganciclovir al día, 2 en la mañana y 2 en la noche con el desayuno y con la cena. Pero no sé si ustedes tengan acceso al valganciclovir o sepan cuánto cuesta. ¿Saben? El frasco cuesta, ¿y ustedes tienen acceso al medicamento? Ajá.
Ajá, ajá, ok, claro. Sí, aquí yo quiero recalcar esto porque es muy importante que ustedes sepan que, pues si estamos pensando que el paciente tiene menos de 50 CD4, que apenas va a empezar antirretrovirales y que se tarda por lo menos 3 a 6 meses en tener una mejoría en la respuesta inmunológica, el paciente que hace retinitis por citomegalovirus mínimo va a estar con el medicamento de 4 a 5 meses, ¿sí? Un frasco en dosis de inducción se acaba en 15 días. Entonces estamos hablando que ese paciente va a necesitar apoyo con medicamento o por lo menos 6 o 7 frascos, ¿no? Para poder tener una mejoría. Entonces, aquí nosotros tenemos donaciones y se les proporciona el medicamento, también nos apoya la Clínica Condesa. Pero algo que es muy importante es, paciente que tiene retinitis por citomegalovirus, seguramente la tiene en sistema nervioso central y en hígado, o sea, es una enfermedad diseminada, habitualmente nos llegan a veces con diarrea, también causada por el citomegalovirus. Entonces, es algo bastante serio en cuanto a costos, pero es importante que lo sepan, ¿no? Porque si en algún momento tienen algún paciente con retinitis, pues lo pueden referir aquí con nosotros, ¿no? El problema no es solamente la dosis de inducción y después bajarle la dosis de mantenimiento, estar vigilándolo con biometrías hemáticas porque pueden hacer neutropenias, pueden hacer plaquetopenias, pueden hacer anemia. Aquí nosotros tenemos pacientes que les tenemos que poner neupogen porque hacen neutropenias severas. Entonces, es un manejo en conjunto tanto por infecto como por oftalmo. Pero ya una vez resuelta, quedan estas lesiones. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Esto qué les parece? Es un agujero, es un agujero. Efectivamente, es un desprendimiento de retina, o sea, el citomegalovirus se come la retina y provoca, ya una vez que se curó, puede provocar desgarros gigantes en retina con desprendimiento de retina. Entonces, estos pacientes habitualmente necesitan ser vigilados, ponerles láser, fotocoagulación con láser de argón para tratar de rodear la zona del agujero y evitar un desprendimiento de retina. Muchos pacientes evolucionan a un desprendimiento de retina, como es este caso, y necesitan una cirugía que se llama vitrectomía, que también aquí nosotros se la proporcionamos. Aquí afortunadamente tenemos láser, tenemos todo para operar cirugía de retina, les podemos ayudar y apoyar con los costos de la cirugía, ¿no? Aquí tenemos un paciente, este es el ojo derecho, aquí está el nervio óptico, la arcada temporal inferior, tenemos estas zonas blanquecinas con hemorragias de retinitis por citomegalovirus, y aquí vemos cómo ya no hay retina, o sea, todo esto ya se lo comió el virus. Este paciente, cuando tuvo una mejoría en la respuesta inmunológica, el vitrio se inflamó, y si ustedes ven, la retina está arrugada, ¿no? Está como plegada. Bueno, esto ya es un desprendimiento de retina franco, está doblada. Aquí tenemos ya los agujeros mucho más evidentes que estaban en esta zona, pero ya pues el paciente necesitaba cirugía, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es lo que se llama vitrectomía vía pars plana, la hacemos con un microscopio, con vitrector, nos metemos aquí adentro con varios como sondas de endoiluminación, etcétera, que están aquí conectadas con la pupila dilatada. Nos comemos el vitrio y finalmente le podemos poner silicón. Si ustedes se dan cuenta, da como un reflejo en charolazo, ¿no? Esto es porque el paciente tiene silicón adentro del ojo. A los pacientes que hacen desprendimiento de retina por citomegalovirus, son tan extensas las zonas de agujeros y de desgarros que tienen que hay que dejar forzosamente silicona dentro del ojo. Entonces esto implica que el paciente eventualmente, un año después, año y medio, 2 años, va a hacer catarata, va a ser necesario quitarle el silicón, va a ser necesario quitarle la catarata, volverlo a operar. Entonces no solamente se queda en curar la retinitis, ¿no? ¿Sí? Sino todo lo que implica a nivel emocional para un paciente el hecho de tener una retinitis o haber tenido una retinitis que le provoca ceguera, porque estamos hablando de gente joven, ¿sí? Entonces, esto ya es el mismo paciente que tenía la retina desprendida con silicón, y bueno, ¿no? Este es un caso. Otro caso, ¿qué ven ustedes aquí? Platíquenme. Sí, pues es una sífilis, pero aquí lo más importante es que a este paciente lo estaban viendo en otro hospital por un líquen, ¿sí? Líquen placoide,
Y finalmente tenía una panuveitis. Aquí el humor acuoso, si ustedes lo ven, está turbio, ¿sí? Esta es la pupila dilatada, el humor acuoso turbio, la córnea, y tenía todas estas lesiones en palmas y plantas. Tuvo un BDRL altísimo. Este es el fondo de ojo, si ustedes ven está turbio, ¿sí? No se ven los detalles del nervio óptico como normalmente se ven en las otras fotos. Tenemos estas zonas de blanquecinas que pueden ser de retinitis, pero está tan inflamado el vítreo que es imposible ver los vasos y el nervio óptico está muy turbio. Entonces, cuando ustedes no puedan ver un fondo de ojo en alguno de sus pacientes, seguramente trae algo, ¿no? Entonces, en este paciente se finalmente recibió tratamiento con penicilina G sódica cristalina intravenosa, 24 millones de unidades por 15 días, tuvo una respuesta impresionante, mejoría de las lesiones, la agudeza visual mejoró a 20/40, si ustedes recuerdan lo máximo de visión es 20/20, el paciente cuando llegó veía casi cuentadedos, sí, prácticamente no veía gran cosa, y una de las grandes ventajas de la sífilis en ojo es que tienen una recuperación bastante buena cuando se diagnostican a tiempo y reciben su tratamiento. Esta foto es una imagen de retina periférica, desafortunadamente en ese entonces la cámara era más viejita, y tenemos estos cambios pigmentarios en la retina que se le llama fondo en sal y pimienta. La retina en lugar de verse anaranjadita y rojita se ve con puntitos negros, ¿sí? Entonces esto es característico de una sífilis. Obligadamente a pacientes que tienen alteraciones en ojo que podríamos sospechar sífilis hay que hacerles una punción lumbar, pero de todas maneras, aunque el BDRL salga negativo en la punción lumbar, no nos descarta una neurosífilis, ¿sí? Entonces, las manifestaciones en ojo asociadas a sífilis se tratan como una neurosífilis y forzosamente es tratamiento intravenoso. Esta es una imagen del vítreo con la lámpara de hendidura. Esto es lo que yo les comentaba hace rato, que cuando hacemos el haz de luz y lo hacemos chiquitito y lo pasamos a través de la lámpara de hendidura, podemos ver estas pequeñas células inflamatorias en el vítreo. Muchas veces los pacientes que llegan aquí, la única manifestación que tienen es células ocasionales en cámara anterior o en vítreo, y entonces ya con eso se les pide el BDRL y sale positivo para sífilis, ¿no? No necesariamente tienen que tener manifestaciones en piel o tan severas como el caso previo que les enseñé. Esta es otra imagen de otro paciente que su primera manifestación fue pérdida de agudeza visual en el ojo izquierdo. El ojo derecho veía 20/20 y el ojo izquierdo veía 20/200, tenía más de 200 CD4, una carga viral indetectable, y llegó con esta lesión, por aquí debe andar el nervio óptico del ojo izquierdo, este es el área macular, y ven ustedes aquí una lesión placoide, ¿sí? en la retina y coroides. Este paciente no tenía células inflamatorias en cámara anterior, no tenía vitritis, y lo único que tenía era esta lesión en placa en el polo posterior. Cuando nosotros le hacemos una angiografía de retina con fluoresceína, que es un medio de contraste para tomar fotografías, vemos cómo los vasos fugan y hay acúmulo del colorante en esta capa, y esto nos demuestra que efectivamente esta zona está inflamada. Con esto se hizo el diagnóstico de sífilis, se le pidió el BDRL y finalmente recibió tratamiento y vemos que la visión mejoró a 20/20 y la lesión placoide en polo posterior desapareció. Este paciente estuvo internado sus 14 días para recibir el tratamiento intravenoso. También podemos tener pacientes que tienen coroiditis por criptococosis. La coroides es una capa que se encuentra por debajo de la retina, y si ustedes se fijan bien y con un poquito de detalle, este paciente por aquí anda el nervio óptico, las arcadas vasculares temporales, este es la fobia y el área macular, y tiene estas pequeñas zonas blanquecinas muy tenues, chiquitas, ¿sí? Las podemos volver a ver aquí, ¿sí? Este es un artefacto de la cámara, este también, pero tiene estos puntitos blancos que están por debajo de los vasos de la retina. Entonces, cuando están por debajo y no provocan alteración de los vasos, se encuentran en la coroides. Otra vez, aquí estas lesiones, ¿sí? Blanquecinas redonditas. A este paciente tuvo una meningitis por criptococosis, se refirió al Instituto Nacional de Neurología y finalmente falleció 3 días después. Normalmente el criptococo provoca papiledema, pero no es tan frecuente. Podemos tener también estas lesiones en coroides y debemos sospechar en una micosis diseminada. Otro caso clínico de paciente, aquí, ¿qué les llama la atención? Aquí en medio estaría la nariz del paciente, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Sí, está turbio, ¿no?
O sea, aquí no vemos nada para atrás, ¿no? Es todo, estas bandas que ven ustedes aquí flotando, que se ven realmente cuando el paciente se le revisa, se ve como natas flotando, es el vítreo inflamado. Por aquí podemos asumir que está el nervio óptico, probablemente aquí está el área macular, pero es completamente diferente al ojo izquierdo. En el ojo izquierdo podemos ver el nervio óptico, las arcadas, está transparente el vítreo, entonces nos deja explorarlo, ¿no? Vemos estas como se les llama copos de nieve ahí flotando en el vítreo. Ya si nos fijamos un poquito más con detalle hay un poco de vasculitis y este paciente se le hizo una biopsia de vítreo, se le extrajo vítreo, se le hizo vitrectomía y se le puso silicón y salió histoplasmosis en el vítreo. Gracias a esto el paciente tuvo que ser reinternado, ya había tenido antes internamientos previos, se pensó que el tratamiento había funcionado y se le tuvo que reinternar nuevamente para recibir tratamiento con anfotericina B por histoplasmosis diseminada nuevamente, ¿no? ¿Qué les llama aquí la atención? Traten de no leer aquí arriba, pero aquí en medio estaría la nariz del paciente, ojo derecho, porque está el nervio óptico, ojo izquierdo, las arcadas vasculares temporales, por aquí está la nariz, el área macular, pero esta lesión, ¿no? Blanquecina, por debajo de los vasos, que finalmente provoca como una ampolla, ¿no? Se ve como ligeramente elevado, bueno, pues en el ojo izquierdo tiene lo mismo, están por debajo de los vasos, entonces está en coroides, y esto nos habla de presencia de granulomas coroideos por tuberculosis diseminada. Entonces, cuando nosotros tenemos estas lesiones en ojo, el tratamiento se debe de extender a veces hasta por 9 meses o 1 año, porque se maneja como una tuberculosis diseminada. O podemos tener esta imagen que es prácticamente un granuloma coroideo gigante. Aquí está el nervio óptico del ojo izquierdo, las arcadas vasculares, y vemos esta, pues ahora sí que bola enorme, ¿no? Por debajo de la retina. Este paciente llegó con ganglios cervicales, axilares, todos los aspirados de los ganglios salieron positivos para tuberculosis, entonces tuvo una tuberculosis diseminada. 10 días después de tratamiento para tuberculosis, vemos cómo hay un aplanamiento franco del granuloma coroideo, ¿sí? Vemos que es impresionante la mejoría y así se puede manifestar también, ¿no? Pero también otra cosa que estamos viendo es pacientes que inician antirretrovirales que habían estado sin manifestaciones oftalmológicas y cuando empiezan a tener elevación en la cuenta de CD4 y disminución en la carga viral, pueden desarrollar síndrome de recuperación inmune asociado a una retinitis por citomegalovirus, como es el caso de esta imagen. Este paciente tuvo tratamiento para CMV pulmonar, estuvo con su tratamiento durante 6 meses, estuvo asintomático y finalmente cuando tiene una disminución en la carga viral empieza a desarrollar estas zonas de retinitis por citomegalovirus asociados a la mejoría inmunológica. Entonces, algo muy importante es, no todo ojo rojo es una conjuntivitis. Por favor, eviten mandar esteroides tópicos o gotitas con dexametasona, cualquier tipo de esteroide tópico oftálmico, porque puede ser una uveitis severa, ¿sí? Que puede ocasionar en algún momento al paciente ceguera. Si ven que ustedes no tienen apoyo de algún oftalmólogo en cuanto a este grupo de pacientes, pues aquí con muchísimo gusto los podemos ayudar. Gracias.